Gracias al Señor por esta noche, porque estamos aquí, porque estamos adorando al que vive y reina. Gracias al Señor porque podemos abrir nuestros labios, abrir nuestro corazón, nuestro espíritu a Él, para tener esta comunión con Dios que es espíritu. Gracias a Dios por Jesucristo, por el nuevo hombre, gracias a Dios, porque Cristo es el todo y en todos, porque fuimos sumergidos en Él. Así es que cuando fuimos bautizados, fuimos sumergidos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Gracias a Dios por esta relación. Estamos tocando la epístola a los Gálatas, y hoy vamos en esta noche a ir avanzando en este punto, en esta epístola. Gálatas nos muestra asuntos muy importantes tocante a la fe. Y hoy queremos, a modo de introducción, vamos a ver el capítulo 3 de Juan 3:16, Evangelio según San Juan, solo para introducirnos, y después nos vamos a Gálatas 3, Evangelio según San Juan, capítulo 3, y después nos vamos a Gálatas 3, Juan 3 y Gálatas 3. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que muchos de nosotros hemos leído ese versículo. Es un versículo que casi la mayoría de los cristianos no lo aprendemos hasta de memoria. Es básico. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, vida eterna. Entonces hago énfasis en la palabra, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Para que todo aquel que en Él cree. Esa palabra, hermanos amados, se escribe E-I-S. E-I-S. En Él cree. Para que todo aquel que en Él cree. Entonces, si nosotros habláramos griego, diríamos para que todo aquel que eis no se pierda. Para que todo aquel que eis, porque esa palabra en él cree, se escribe eis. En el griego es en el idioma original, es la preposición griega. ¿Qué significa esa palabra eis? Esa palabra eis significa hacia adentro de. Hacia adentro de. Así es que, fíjese bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que es introducido en Él, hacia adentro de, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que la intención de Dios es que nosotros experimentemos una unión orgánica dentro de Él. Necesitamos creer en Él, ser
introducidos en Él, hacia adentro de Él. Así que esta es una unión espiritual y mística. Lo mismo, esta palabra aparece también en este capítulo de San Juan, en el versículo 18. Dice en el versículo 18, el que en él eis, diría en el griego, el que es introducido en él, el que es llevado hacia adentro de Cristo, no es condenado. Pero el que no es introducido en él, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es la forma en que dirían el idioma griego. Igual en el versículo 36, en este mismo capítulo, dice en el versículo 36, el que cree en el Hijo, ahí aparece nuevamente esta palabra, eis, el que es llevado hacia adentro del Hijo, tiene vida eterna. Pero el que se rehúsa ser llevado dentro del Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Así es que los únicos del planeta Tierra, la única parte de la humanidad que hemos creído en Cristo, hemos sido introducidos en la persona de, metidos dentro de Él, bautizados, exactamente, sumergidos en Él, porque somos llevados hacia adentro de Él. Así que, ¿cómo es que somos llevados? Creyendo en Cristo. Y eso no sucede con, por ejemplo, con los chinos que creen en Confucio. Ellos solamente ponen su fe en ese personaje. Pero eso no sucede con ellos. Ellos no son llevados hacia adentro de. Lo mismo sucede con los griegos. Los griegos creen en Platón, pero tampoco ellos pueden ser introducidos dentro de él. ¿Qué diríamos de las demás religiones? El grupo de los testigos de Jehová, su líder es Russell. Entonces ellos no son introducidos tampoco en Russell. Ni los adventistas en Elena de White, ni los católicos en la Virgen. Hay tantas vírgenes en la Iglesia Católica. Sin embargo, los cristianos llegamos a ser un espíritu con Jesús. Cuando nosotros creemos en la persona de Jesús, nosotros sí somos introducidos en el interior, somos llevados a Él por medio de la fe. Así que el Señor lo que quiere es llevarnos a un parentesco de ser hijos, un parentesco entre un padre y un hijo. Hay asuntos muy importantes en Gálatas. En Gálatas nos han hablado mucho de lo que la experiencia de un cristiano es ser bautizado en Cristo, ser revestido de Cristo y tener la unidad en Cristo. Así que cuando nosotros analizamos esto, podemos ver que el plan y el propósito de Dios es que usted y yo seamos puestos en Él. ¿Y cómo es que somos puestos en Él? Cuando Él viene a nosotros. No me escogiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Una vez que Él viene a nosotros, nosotros somos puestos en Él. Y una vez que somos puestos en Él, ahora Él quiere vivir su vida en nosotros. Parece rompecabezas.
Pero esto no tiene que ver con nuestra razón, sino tiene que ver con nuestro espíritu. Nuestro espíritu ha de ser llevado a tener una experiencia, una unión orgánica con el Dios triuno. ¿Cómo es posible eso? Creyendo en Jesús, ¿verdad? Llegamos a ser un espíritu con Jesús. Y ahí entonces vamos a Gálatas rápidamente, mire. Vamos a Gálatas 3, porque es lo que estamos comiendo, estamos disfrutando desde hace ya algunas reuniones. En Gálatas 3 vamos a tocar rápidamente unos versículos que tienen que ver con el creer, porque Pablo, al escribir esta epístola, hace mucho énfasis en la fe, en la fe. Dice en el versículo 2, Gálatas 3:2, por ejemplo, dice: esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Observemos que aquí usan mucho la palabra fe. Dice en el versículo 5, así pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Versículo 10, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe, observemos que se repite continuamente la fe, la fe, la fe. Versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, recibiésemos la promesa del Espíritu. Y en el versículo 22, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe, la fe, la fe. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe, por creer, por creer. Pero venido el creer, venida la fe, ya no estamos bajo el cuidador, ya no estamos bajo la ley, pues todos sois hijos de Dios por la fe. Así es que el tema de hoy se titula el espíritu de filiación. El espíritu de filiación. ¿Cuál es el espíritu de filiación? ¿O qué significa la palabra filiación? Significa una relación de parentesco entre padre e hijo. La intención de Dios es engendrarnos en Cristo. Y por eso, miren lo que dice Pablo en Romanos 13:14. Romanos 13:14. Romanos 13:14.
Amén, santos. 13:14 dice, sino vestidos. Vestidos. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Ahora Pablo nos habla de que usted y yo nos vistamos de Cristo. Que nos vistamos de Cristo, porque usted ya fue puesto en Cristo. Usted y yo ya fuimos colocados en Él. Ahora Él quiere que nos vistamos de Cristo. Toda vestimenta es con un fin. Aquí le llaman terno, a los ternos de baño. Usted para ir a la playa se tiene que poner un terno de baño. Pero si usted quiere ir a una fiesta de bodas, usted cambia de terno, ¿verdad? Entonces el tipo de ropa indica cierta manera en la que intentamos vivir. Cada ropa que nosotros usamos indica la manera en que intentamos vivir. Si nos vestimos de policía, nos vestimos de agente de tránsito, en los trabajos luego nos dan ciertos vestidos. Aquí en Ecuador no se ve mucho eso, pero por ejemplo hay empresas como la de Claro, que es una de ellas, la de Movistar, pues son comerciales. A ellos les dan esa ropa que los distingue. Si usted va al país de Chile o de Brasil, todas las tiendas tienen cierta clase de vestido. Todos, así sean pequeños, restaurantes, gasolineras, todos tienen diferente clase de vestido. Quiere decir que usted y yo, que hemos sido introducidos en Cristo, ahora nos quieren invitar a que nos revistamos de Cristo. Y cuando nosotros nos ponemos el vestido de Cristo, eso indica que nosotros necesitamos vivir por Cristo, vivir en Cristo y vivir por Cristo. Así que ponernos a Cristo como ropa es revestirnos de Él. Y es la manera de vivir y de andar en Él. Así que Gálatas nos muestra que usted y yo hemos sido uno en Cristo. Hay una sola iglesia, hay un solo vivir, hay un solo cuerpo de Cristo, hay un solo nuevo hombre. Así que usted y yo nos hemos vestido de Cristo y eso es para que expresemos a Cristo. Eso es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia, cuando se reviste de Cristo y vive a Cristo y expresa a Cristo, ese es el plan y el propósito de Dios y es lo que satisface a Dios, lo que llena el corazón de Dios. Así que Gálatas nos muestra contrastes de vivir en el Espíritu para ya no andar en la ley. Nosotros no podemos vivir ya en la ley, sino tenemos que vivir en el Espíritu. Amén. Dígame, sí. Así es. Sí. Amén. Las obras que nos lleva el Espíritu.
Le voy a poner el ejemplo de Abraham. Abraham, número 1, creyó a Dios. Y ya vimos lo que es creer, ser introducidos. El primer paso es creer, el segundo paso es obrar. Abraham creyó a Dios y por eso obró. Nosotros creemos en Cristo y por eso el segundo paso es ser bautizados en agua. Pero si no hemos sido introducidos en Cristo, si nuestro espíritu no ha tenido contacto con el espíritu de Cristo, el bautizo en agua solo es un ritual sin sentido. Solo nos estamos remojando y por eso cuando alguien se remoja, pues de una vez que nade y que siga en la piscina divirtiéndose, porque no tiene ningún sentido espiritual. El bautizo en agua es un resultado de haber tenido al Espíritu interno. El creer en Jesús, por creer en Jesús se nos otorgó el Espíritu y se llama el Espíritu de filiación. O hay otras palabras que usan los que estudian, es la hijificación. Son palabras que nos ayudan a entender que usted y yo fuimos llamados para ser hijos. El plan y el propósito de Dios es que usted y yo fuéramos llevados a ser hijos. Veamos un versículo, Efesios 1:5, por ejemplo. Efesios. ¿Se dan cuenta? Fuimos predestinados para la filiación. ¿Qué es la filiación? Es la relación de parentesco entre un padre y un hijo. Usted y yo fuimos predestinados para ser hijos de Dios por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y por eso San Juan 1:12 dice que nosotros fuimos engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. Así es que el Señor nos ha introducido, ahora hemos nacido de nuevo, ahora somos hijos de Dios, pero ahora tenemos que permanecer en Él. Tenemos que permanecer porque ya se nos dio la vida, pero esa vida tiene que madurar. Esa vida nos da una posición. Somos hijos de Dios, nos da un derecho, nos da un privilegio de tener a Dios en nuestro espíritu. Así que Gálatas nos muestra que usted y yo tenemos la promesa del Espíritu, lo que Dios le prometió a Abraham, y ahora usted y yo somos hijos según el Espíritu. El Señor nos ha engendrado, por eso Gálatas hace un contraste entre Ismael e Isaac. Isaac es el hijo de la promesa, Ismael es el hijo de la carne. Usted y yo somos hijos de la promesa. Y Juan, primera de Juan, dice, el que tiene al hijo, vamos, primera de Juan. Fíjese bien, primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Vamos a repetir este versículo. Dice, el que tiene al hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios,
no tiene la vida. No tiene la vida. Esto no es doctrina, esto no tiene que ver con una religión, esto no tiene que ver con una enseñanza, esto tiene que ver con una experiencia de vida. Si usted tiene al Hijo, usted tiene la vida. Si usted y yo tenemos al Hijo, tenemos una posición de ser hijos. Si tenemos al Hijo, tenemos un derecho. Tenemos la abundancia de la vida. La abundancia de la vida. A mí me llama mucho la atención cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el huerto de Getsemaní. Ahí en el huerto del Getsemaní dice que Él clamaba, Abba, Padre, Abba, Padre. Y cuando estudiamos nosotros esas palabras, Abba, fíjese bien, Abba es una palabra griega y Padre, Pater, es una palabra hebrea. O sea que nuestro Señor Jesucristo mezcló dos idiomas ahí, el griego y el hebreo. Son dos idiomas mezclados. ¿Y qué significan esos dos o esta combinación de idiomas? Esta combinación de idiomas nos hablan de la expresión de cariño, de una relación íntima con un hijo, de un hijo hacia un padre. Jesús está clamando, Abba, Padre. Se está metiendo a una relación. Y Gálatas nos muestra que el espíritu del Hijo, mire, vamos a Gálatas 4:4. Hasta los tengo que llevar para llegar a donde queremos llegar. Gálatas 4:4. Todavía no hemos llegado a donde queremos llegar, pero es necesario pasar por estos senderos. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ya sabemos que Él nació de María. Pero ¿cuándo fue eso? En el tiempo de Dios. No podía nacer Jesús, fíjese bien, Dios le dio la promesa a Abraham y Cristo no nació después de esa promesa. Después de que Dios habló con Abraham, Dios habló con Moisés y le dio la ley. Cristo pudo haber nacido después de que habló con Abraham, Dios, pero no, Dios tuvo que añadir la ley porque ya la ley no encerraba a la gente para llevarlos a Cristo. Y en el tiempo de Dios nace nuestro Señor Jesucristo. Cristo nace para ser llevado a la cruz y nació bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Fíjense, ese era el plan, la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, observemos, ahí va, tengamos cuidado, ahí les va, hermanos. Hay el que la pesque, la pesca. Fíjese bien. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, ese es el núcleo de Dios, es el punto de partida, nuestro corazón, que está compuesto de intuición, comunión y conciencia. Más, ¿qué más? Intuición, comunión, conciencia y una parte del alma, emoción, sentimiento y voluntad. Entonces, nuestra alma, que es nuestra mente,
nuestra emoción, nuestra voluntad, unido a la conciencia, eso tiene que ver con el corazón, mente, emoción y voluntad, más la conciencia que es parte de nuestro espíritu. Es el punto de partida. A instalar, y ahí Dios envía el espíritu de su Hijo. Fíjese bien. A Cristo, hay dos clases de envíos. ¿Sí lo vio? Hay dos envíos. Regresemos. Es que si no la pescamos en la primera, la pescamos en la segunda. En el versículo 4 nos hablan de un envío. En el versículo 6 nos hablan de otro envío. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Ahí está el primer envío. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. El versículo 4 nos muestra el envío, la encarnación, con el propósito de ir a la cruz. Una vez que se cumple ese propósito, versículo 5, ahí nos están comprando a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ahí viene el segundo envío. Y por cuanto sois hijos, ahí está el segundo envío. Dios envió a vuestros corazones, ¿qué envió? El espíritu de su Hijo, el espíritu de Cristo. ¿Será otro Jesús? No, es el mismo. Exacto. Dios envió, su primer envío fue para que Cristo fuera a la cruz, a fin de comprarnos. Pero una vez que ya nos compró, Dios envía el espíritu de su Hijo, otra forma del Hijo. Otra forma del Hijo. Cuando entra en nosotros el Hijo, entra como el Espíritu. Porque el Señor Jesús es el Espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, ya estamos adentro. Ya vio los dos envíos. Ahora vamos a ver otra diferencia. Vea, usted ya lo captó. Ahora vea otra cosa. Vamos a Romanos 8:15. Romanos. Fíjese bien. Romanos. Ahora usted ponga mucha atención porque ahora yo le voy a preguntar. ¿Sí? Romanos 8:15. Observemos. Moni, está conectada. Romanos 8:15. Vamos a repetir ese versículo. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Para qué? Yo ya les expliqué esas dos palabras. Una relación entre el Padre. En este versículo, ¿quién está clamando? Léalo bien. ¿Quién está clamando? ¿Quién está clamando, Margarita? ¿Quién? Leamos.
Leamos. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. La iglesia, nosotros estamos clamando. Nosotros clamamos, Abba Padre. La misma experiencia que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el huerto, Él clamaba Abba Padre. Ahora fíjese, ahora nosotros clamamos. Nuestro espíritu clama Abba Padre. Por eso dice clamamos. Desde nuestro espíritu clamamos Abba Padre. Porque hemos recibido la adopción. Claro, el espíritu de nosotros. Ya lo tiene. Ahora vea, vamos a Gálatas. Ahora vea. Gálatas 4:6. Vivificación. Sí. ¿En el Jordán? Ah, sí, él ahí se dijo, este es mi hijo amado. Ah, es que, exacto, la hijificación es un proceso para llegar a la madurez. Entonces, fíjese bien, Gálatas 4:6. Ahora vean, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. ¿Quién es el que clama? ¿Quién es el que clama ahí? No, vean lo que dice. ¿Quién? Usted lea el versículo. El espíritu de su Hijo. En Gálatas 4:6, el que está clamando es el espíritu de su Hijo. El espíritu de Cristo, de Jesús. Y en Romanos, nosotros somos los que clamamos. En Romanos dice que nosotros clamamos Abba Padre. Pero en Gálatas, el que clama es el Hijo. Son cosas diferentes. ¿Qué nos quiere mostrar? Es que usted ya no va a saber, va a llegar el momento. Claro, o sea, nuestro espíritu humano, en Romanos, nuestro espíritu humano es el que clama Abba Padre. Nuestro espíritu humano, porque entró ya el espíritu del Hijo. Claro, nuestro espíritu clama Abba Padre porque hemos sido regenerados. Pero en Gálatas no clama nuestro espíritu humano, clama el espíritu del Hijo. Ya, pero en nosotros, aplíquelo individual. En Romanos, el espíritu humano, mi espíritu, clama Abba Padre porque es por la adopción. Amén. Y por eso mi espíritu clama. Pero cuando voy a Gálatas, ya es el espíritu del Hijo. En mi espíritu. En mi espíritu. Claro, se mezcló mi espíritu con el espíritu de Cristo.
hubo una mezcla. Entonces en Romanos es mi espíritu el que está clamando a Abba Padre, pero en Gálatas es el espíritu del Hijo. ¿Pero desde dónde? Desde nuestro espíritu, porque se fusionó, porque se mezcló el espíritu, mi espíritu y el espíritu de Cristo, del Hijo. De repente, yo no sé si estoy clamando a Abba Padre, yo no sé si es mi espíritu humano que fue mezclado con el espíritu de Cristo, o será el Hijo el que está clamando a través de mí, Abba Padre. ¿Se da cuenta? Es el Hijo el que clama en Gálatas, desde mi espíritu. Pero en Romanos es mi espíritu que fue tomado con el espíritu de Cristo para clamar a Abba Padre. Aleluya. Entonces esto es experiencia, hermano. Aleluya. Invocamos ahora desde nuestro espíritu, Abba Padre, griego y hebreo mezclado, mi espíritu humano con el espíritu del Hijo. Por eso Pablo dice, versículo 6 de Gálatas, por cuanto sois hijos, ya somos hijos. En Romanos ya nos mostraron que nos dieron la adopción, somos hijos. Por cuanto ya somos hijos, Dios envía a nuestro corazón, mente, emoción, voluntad y conciencia. Ahí envía el espíritu de su Hijo. Cristo ya resucitado como espíritu, viene a mi espíritu y somos uno solo. Pero ahí el espíritu del Hijo clama. El espíritu del Hijo. Usted métase a orar y va a llegar el momento en que usted no sabe si es el espíritu del Hijo o su espíritu humano. Pero tanto el espíritu humano como el espíritu de Cristo, los dos claman el mismo idioma. Abba Padre, con gemidos indecibles. Claro, a través del Hijo somos aceptados y entramos ahora en una experiencia. Y cuando vivimos esa experiencia, estamos creciendo, estamos madurando y mantenernos en esa experiencia, nos va a llevar a heredar todo lo de Dios, todo lo de Dios. ¿Cómo? Por medio del Espíritu, del Hijo. Amén, santos. Ahora usted y yo tenemos la experiencia de ser bautizados en el Espíritu. El agua ya solamente es un cumplimiento, pero lo primero es ser sumergido en el Espíritu. Es un resultado. Claro, primero es la fe. Usted ya lo vio. Les puse muchas bases. Primero es la fe. Sí, Marcelo. Así es. Claro.
El Espíritu nos sella, nos aparta, nos redarguye, nos guía, nos lleva a vivir, nos engendra, da testimonio, somos hijos. Y entonces después el resultado es el bautismo. Cuando alguien tiene esa experiencia, quiere bautizarse en agua. Claro. Exacto. Exacto. Porque es un rito sin sentido. Pero cuando usted tiene la experiencia de la filiación, esto es filiación, la relación del parentesco, nos estamos identificando con el Padre. Por eso a Dios le podemos llamar Padre, Papito, con cariño. Entró a una relación. Jesús en el Getsemaní por primera vez mencionó Abba Padre. Ahora usted y yo mencionamos Abba Padre desde nuestro espíritu. Nuestro espíritu humano, que ya fue tocado por el Espíritu de Cristo. Pero de repente va a ser el mismo Espíritu de Cristo el que va a estar clamando Abba Padre. Amén. Gloria a Cristo. Costó trabajo, pero llegamos. Llegamos a la meta. Bendito el nombre del Señor. Amén, Jesús. Demos gracias entonces, hermanos, amados. Amén. Hermana Margarita, guíenos en oración.